Hola, mi nombre es Lili Briceño, para los que no me conocen y para los que me conocen, hola, hola. Hoy te vengo a contar la historia, mi historia y por qué creé este canal, que la pena es cara. Hoy te vengo a explicar por qué creé mi canal y con qué fin lo creé, pero antes te voy a poner en contexto. Nací en una familia disfuncional, en donde la pelea y las discusiones era el pan de cada día. Mis hermanos y yo no teníamos opiniones, ni podíamos quejarnos, ni podíamos hablar en casa porque no se permitía. Mi padre no los permitía, y así que pude vivir con un miedo interno, naturalmente, y con una vergüenza hablar en público o hablar a cualquier persona que se me acerque. Entonces esa pena, a medida que iba pasando los años, se iba creciendo. Mi papá normalmente no dejaba que estudiáramos, empezamos a estudiar muy tarde, no sabíamos leer hasta cierta edad. En mi caso aprendí a leer a los 10 años y el único lugar donde yo pude asistir era una iglesia pentecostal, en donde me dejaban ir los domingos con mis hermanas mayores. Entonces en uno de esos eventos ellos estaban presentando exámenes bíblicos y nos daban a nosotros el examen, pero no sabíamos leer. Entonces eso fue mi primera vez donde presencié la vergüenza más grande de mi vida, porque las chicas de mi edad, incluso menor que yo, sabían leer y sabían responder las preguntas del examen. Entonces mi hermana no sabía leer tampoco, y qué vergüenza nos dio cuando se dieron cuenta que no sabíamos. Uno de los profesores, Julio, nunca se me olvida, bien agradecida con él por ponernos en nuestro camino, y gracias a él por tener la voluntad de enseñarnos. No sé si todavía está vivo, no sé si se acuerda, pero yo nunca me voy a olvidar de él. Él fue una persona muy especial porque por él fue que aprendimos, mi hermana y yo, a leer, y fue nuestra necesidad de aprender tanto porque había personas que se burlaban tanto de nosotros, o sea, sobre todo los niños a esa edad, o menor edad que nosotros, que aprendimos en 3 meses con él. Yo pensé que al saber leer ya se iba a acabar mi vergüenza, se iba a acabar mi pena, pero resulta que no fue así. Por un tiempo le tuve rogando a mi mamá que le pidiera permiso a mi papá para que empezáramos a estudiar en la escuela, tanto que mi mamá le rogó a mi papá que me no dejara estudiar porque era tanto mi insistencia y mi ansia de aprender cosas nuevas, era siempre lo que a mí me gustaba. Yo siempre veía a mis compañeros, quería estar como ellos, yo quiero vestirme como uniforme, yo quiero aprender y aprender y aprender. Mi mamá por fin logró convencer a mi papá, y mi papá me dio permiso, pero con la condición de que mi hermano, el varón menor que yo por un año, me acompañara, y a él también lo inscribieron. Pero mi segunda vergüenza fue que yo estaba ya muy grande para el grado que me tocó. Era primer grado, yo tenía 11 años. Entonces, claro, mi estatura me ayudó muchísimo a camuflajearme delante de otros compañeros, pero igual siempre se revelaba mi edad, y era como que incómodo porque los niños que estaban conmigo ya sabían mi edad, se lo decían a otros grados, y los otros grados empezaron con el bullying y siempre se veían metiendo conmigo, y yo todo tímida porque a mí me enseñaron a estar en silencio, me enseñaron a estar sometida, me enseñaron a no renegar, y entonces literalmente no me enseñaron a defenderme. Y eso fue esas y entre otras cosas que pasé en la escuela, el bullying, la pena, la vergüenza. Y cuando salí de las clases de primaria, yo dije, por fin, ya, se acabó. Resulta que no se acabó. Cuando empecé secundaria, estaba iniciando mi tortura. Cuando empecé en las clases en secundaria, yo había pasado en mi primaria bastante rápido, avancé mucho porque aparte yo quise aprender más porque ya estaba muy atrasada, y me saltaron un grado, y entonces yo pude estar más o menos casi que a la misma edad que los niños de primer año. Otra vergüenza era que en secundaria me ponían a exponer. Oh my God, a exponer, sí, lo escuchaste bien, a exponer. Yo normalmente desde pequeña, como no tuve aquellas interacciones con personas y conocimientos, me costaba mucho la retención de información, y una de las cosas que más me costaba era exponer, porque me sentía muy insegura, porque yo sentía que no podía.
Yo sentía que era mucho para mí, era mucha información entrando a mi cerebro, no sabía cómo expresarme, no me acostumbré a hablar en público porque simplemente siempre me callaban cada vez que yo quería hablar en casa, o no podía quejarme o hacer cosas que a los mayores no le gustaba, entonces no quería incomodar a nadie. Y una de las cosas que yo temí mucho, y creo que todavía tengo algo de esa experiencia, es que no me gusta hablar mucho en público porque me empiezan los nervios, me empieza a temblar las manos, me empieza a sudar frío, me empieza a dar náuseas porque tengo miedo escénico, o tenía anteriormente, pues sí lo tengo todavía, pero más controlado. Cuando yo entré en secundaria fue una tortura porque ahí empezó más el bullying, los niños, mis compañeros se metían conmigo, chicas altísimas se metían conmigo, aunque tenía menos edad que yo, se metían conmigo y aún así no me defendía, me iba corriendo, siempre huía, yo era una cobarde, literalmente, no me da pena decirlo, porque yo decía, es mejor que digan aquí una cobarde que muy valiente. Y así era mi dilema todo el tiempo, y así también lo aplicaba en mi vida cotidiana. Cuando me tocaba una oportunidad nueva, no quería, me daba pena, trabajos que de verdad me beneficiaban y yo sentía que era mucho para mí, me daba pena en una entrevista, tartamudeaba cada vez que yo iba a una entrevista, no sabía lo que decir, aunque supiera, después me acordaba lo que tenía que decir. Entonces, una de las cosas que aprendí es hacer posiciones al caletre, y aún así lo hacía mal, o sea, siempre tenía esa vergüenza de pararme a hablar con personas desconocidas. Yo hablaba muy mal, no sé si todavía lo nota, pero todavía me cuesta hablar un poco, y eso es porque estuve siempre sometida al miedo, a la pena, al silencio. Entonces eso me afectó mucho, todo afecta. Las personas creen que diciéndole cosas a la gente se va a animar, y eso no es así. O sea, las personas tienen que saber cuando le vas a hablar a un niño, o le vas a hablar a un adulto que está afectado, que tenga baja autoestima, tienes que saber cómo hablarle, porque quizás dice, ay, es que esa persona hay que decirle para que a veces se levante. El problema no es ese, el problema es que no es lo que tú le digas, sino cómo lo digas. Hay que aprender a decir y a dirigirte a las personas que tú quieres ayudar. Si tú en realidad quieres colaborar con ese tipo de personas que pasó por lo que yo pasé, y yo, porque tengo mente, a pesar de todo, no me victimizo, pero hay gente que sí lo hace y cae en depresión, cae en momentos muy difíciles de su vida, porque en vez de ayudarlos, lo que hace es juzgarlo, y eso está mal. Eso está mal porque tú no sabes hasta qué punto esa persona puede aguantar. Afortunadamente todos mis hermanos somos bastante unidos y nos apoyamos entre todos, y siempre estamos ahí, jodemos, jugamos, pero nunca tratemos de lastimar al otro, siempre estamos apoyándonos, y eso yo creo que nos hizo bastante fuerte, porque mis hermanos y yo luchamos bastante cuando éramos pequeños, porque mi papá pues me ponía a trabajar, más que todo a los mayores, y a los menores teníamos también que ayudar en casa. Entonces era una vida dura para unos niños, pero al final esa vida dura nos enseñó a enfrentar la vida que nos iba a tocar más adelante. No hay que culpar a los padres por la vida que nos dio. Quizás fueron lo mejor que pudo darnos en ese momento. Sabemos que no fue lo mejor, no fue la mejor manera de enseñarnos, no fue la mejor manera de educarnos, pero hicieron lo que pudieron. Así que si estás grande y quieres seguir adelante, no sigas culpando a tus padres por tus actos. Tienes que serte responsable por lo que eres ahora. Deja ya de victimizarte por lo que eres ahora. ¿Quieres culpar a tus padres? Hazlo de tu pasado, no de tu presente. Pero avanza, porque no es bueno vivir una vida con vergüenza, con pena, con miedo. Tienes que buscar la manera de salir de ese hueco, porque es un hueco donde tú vives y no ves salida. Y yo siempre quise complacer a las personas, siempre quise caer bien, siempre quise que las personas me vieran bien, aunque me esté muriendo por dentro, aunque me esté destrozando por dentro, quería siempre reflejar algo que no era.
Las personas no les importa lo que tú haces o lo que tú vayas a hacer, porque a veces nos tomamos muy a pecho lo que las personas dirán de nosotros. A veces pensamos, la persona está criticándome todo el tiempo, está juzgando. En realidad las cosas no es así. La gente tiene su vida, las personas viven su vida. Quizás te ve y ya pues te critica y ya se le olvida. Tú no me importa la gente, tú no tienes por qué estar viviendo con la incertidumbre de que estará pensando esa persona de mí. No, eso no te importa. Igual, eso no te paga ni la factura. Entonces avanza. Yo estoy aquí no porque ya no tenga pena, sino porque ya decidí de que la pena no me puede controlar. Yo ya puedo avanzar. Me harté de vivir con pena. Estoy haciendo este video. Si me critican, no me importa, pero estoy aquí sentada hablando con ustedes y contando mi historia real. ¿Y por qué creé este canal? Y es por eso, porque quiero ayudar a las personas que puedan avanzar y que vayan conmigo este proceso en mi vida, y que yo sea también un ejemplo para aquellas personas que lo necesitan de corazón, que necesitan avanzar, que necesitan salir de ese círculo vicioso de que siempre deja todo para después, y que siempre cree que las personas viven culpándolo, viven juzgándolo. Entonces las cosas no son así. Espero que te haya ayudado mucho mi historia y que puedas pensar que las cosas pueden cambiar, que sí se puede mientras tú estés vivo, que nunca es tarde, aunque tengas 50, 60, 20, 10, lo que tú quieras, pero suelta la pena, suelta el miedo, suéltalo. A mí me cuesta hablar en público todavía, pero estoy dominándolo, y empezar es la clave. Si no empiezas, nunca vas a avanzar. Tienes que empezar el hoy. Yo tuve mucho tiempo tratando de empezar y siempre que después, que me aflojera, por buscar excusas. No, hay personas que tienen menos recursos que yo y empezaron hace rato. Y yo aquí estoy empezando cuando pude haber empezado mucho antes, pero la pena no me dejó. Así que basta, porque ya pagué mucho por la pena. La pena me costó demasiado, me costó mi vida, mis años, mi juventud, oportunidades, tranquilidad, me costó todo y no va a volver. Todo lo que pasa no vuelve. Así que espero que te haya gustado mi historia, y que si necesitas a alguien con quien hablar, escríbeme, cuéntame tu historia. Si tú estás pasando por algo similar o pudiste salir de eso, tuviste una experiencia similar a la mía, por favor cuéntamelo, yo lo haré público, si lo quieres anónimo o tú en tu nombre, y así podemos ayudar a aquellas personas que no se atreven ni siquiera a mandarnos su historia. Si están pasando por eso, por favor ayudemos, porque el propósito de este canal es ayudarnos entre todos para superarnos, ayudarnos entre todos, y que armamos una comunidad para que todos nos levantemos, que sepamos que no hay límite, porque Dios no nos limitó en este mundo. Dios nos trajo aquí con todos los recursos para que nosotros podamos avanzar. Así que gracias, chicos, por escuchar mi historia, y ya saben, si te gustó, por favor compártelo para que pueda llegar a esas personas que de verdad necesitan salir de esa burbuja de la vergüenza, pena, miedo, y darle un like. Así me ayuda a posicionar mi video en el algoritmo de YouTube, y así llega a las personas indicadas. Gracias.